Bienvenidos a Realmente, un espacio donde la transformación comienza desde adentro. Mi nombre es Marbelis Montero. Soy terapeuta, trainer en programación neurolingüística y especialista en transformación profunda. Aquí vas a encontrar herramientas para elevar tu mente, romper todas tus creencias limitantes, alinear tu energía y elevar tu máximo potencial. Porque lo que no ves dirige tu vida, lo que no sanas se repite y lo que no cuestionas te va a seguir condicionando. Esto no es solo un podcast, es tu punto de partida. Realmente es ahora. Comenzamos. Como siempre, vamos a iniciar el día de hoy con una pregunta determinante en tu vida. ¿Realmente eres consciente de tu poder de decisión? Hay un poder, yo diría un superpoder que nos ha regalado Dios, la divinidad, el universo, como lo quieras ver. Es un poder divino y la mayoría de las veces no somos realmente conscientes de la magnitud de su fuerza. Y es que marca un antes y un después en tu vida. Y es el poder de decidir. Ahora bien, vamos a iniciar con las preguntas de poder. A mover esas neuronas y hacer cortocircuito. Quiero que te preguntes mientras me escuchas, ¿realmente eres consciente del poder que tienen tus decisiones? Y no solo hablo de la realidad que implica tomar una decisión, porque obviamente cada vez que tomas una decisión, eso tiene un impacto en tu vida y trae consecuencias, ya sean positivas o negativas. En este caso me refiero a ir un poco más allá, a tomar verdadera conciencia de cada decisión en profundidad. Vamos a ponerlo más simple. Decidir es el inicio de un gran cambio. Por ejemplo, decidir estar bien, decidir cómo reaccionar frente a las situaciones, decidir qué comes, decidir a dónde vas, con quién compartes tu tiempo. Decidir es saber cómo te paras frente a la vida. Porque créanme que tengo mucha experiencia en esto. Y andan por ahí ustedes decidiendo así nomás en la vida sin pensar, sin tener conciencia y responsabilidad de ello. Y después vienen a la sesión acumulando culpa, acumulando resentimiento, pensando y distrayéndose en lo que pudo haber sido, en lo que quisieran cambiar para que las cosas fueran diferentes. Y es ahí donde sucede el conflicto. Así que es importante desde hoy cómo te vas a parar frente a la vida para crear ese futuro más alineado a la paz. Y es que además, si a eso le sumamos el bombardeo de información en el que vivimos en la actualidad gracias a la tecnología, siempre estamos aprendiendo algo nuevo, algún tips, pero realmente hoy quiero que te preguntes, ¿cuánto de eso que escuchas, que te interesa, aplicas realmente en tu vida? Incluso en este podcast, que ya vamos por el episodio 4, te he compartido un montón de tips, ejercicios que realmente van a reprogramar tu mente para tener una vida diferente. Y te pregunto, ¿cuánto de ello has aplicado hasta hoy? Y es que detrás de esa respuesta que te estás dando, créeme, hay algo muy simple. Todo comienza con una decisión, señores. Y cuando digo todo, es absolutamente todo. Y es que hago énfasis porque quiero que quede muy claro y que realmente tomes responsabilidad de ello. Porque aunque desde afuera suena fácil, en la práctica, en mi día a día como terapeuta, veo muchísimas personas en sesiones
o en talleres que están mal de salud, con cuadros depresivos o de ansiedad, simplemente por quedarse colgando de un hilo y no tomar una decisión. Y es aquí donde quería llegar, al fondo del asunto, porque en este punto es cuando entiendes la magnitud de este poder, sobre todo en las decisiones trascendentales, porque son las que definen si avanzas o te quedas. Y para que quede más claro, te voy a dar varios ejemplos. El primero, en el duelo. Una de las etapas más difíciles es la aceptación. Y no hay aceptación si no la decides internamente. Te puedes repetir 1000 veces, acepta, acepto, esto que pasó es por lo mejor, lo entiendo, pero si tú no lo decides, no puedes avanzar. Podríamos decir que el poder de decisión es como un despertar, especialmente en momentos claves de tu vida. Por ejemplo, ¿renuncias a tu trabajo o te quedas en ese ambiente tóxico? ¿Te lanzas a emprender o sigues girando en círculos? ¿Te quedas en esa relación o la sueltas? ¿Te mudas de ese lugar que te hace mal o permaneces ahí? ¿Cortas esa relación tóxica con algún ser querido o sigues atado a ello? ¿Decides hacer ejercicio o quedarte en casa viendo televisión? ¿Enfrentas esa situación de salud o la evades y no vas al médico? ¿Te alimentas mejor o sigues descuidándote? Y por supuesto podría seguir con muchas preguntas más, con una lista muy larga de cuestionamientos que dependen solo de una decisión. Y quiero hacer énfasis en lo siguiente. El problema de todo esto es que el caos surge cuando estás en un lugar queriendo estar en otro o cuando deseas regresar a un pasado que ya no existe. Cuando estás literalmente con un pie detrás y un pie delante. Eso es lo que hace que entres en caos, que te sientas mal, que te duela, que sufras. Entonces, lo importante es entender que lo decisivo no es solo la elección, sino hacerlo en paz y aceptarlo. Y para que no quede lugar a dudas en este episodio, quiero contarte un ejemplo de una persona en sesión, que a los efectos de este ejemplo vamos a llamar José. José llegó con mucho estrés, ansiedad y fuertes dolores de cabeza a la sesión. Al escuchar su contexto, entendí que el origen estaba en su trabajo. ¿Por qué? Porque José se quejaba constantemente, quería irse de ahí, pero además no se ocupaba de buscar otra opción laboral. Era un círculo vicioso total y absoluto. Él decía, quiero irme de este trabajo de miércoles, y al mismo tiempo se quejaba porque le daban más tareas y más tareas. Además, imagínense que la persona que lo ayudaba había renunciado. La carga era enorme y aún así no pedía ayuda ni accionaba en buscar algo distinto. Es decir, vivía en constante indecisión y frustración. Los fuertes dolores de cabeza de José eran la consecuencia física de esa incongruencia mental. Entonces le dije, si te vas a quedar en tu trabajo, quédate en paz. Y si te vas a ir, también hazlo en paz. Pero no te quedes en la mitad, no te quedes en el medio de todo. Porque como se podrán dar cuenta, el problema era la indecisión y el querer estar en otro lugar, pero no ocuparse totalmente de ello. Entonces decidí
que trazáramos un plan para buscar un nuevo trabajo, pero con la condición de aceptar el actual mientras esto sucedía. La clave era decidir el cambio y aceptar la transición, porque tampoco era una opción quedarse en el aire sin ingresos, por supuesto. Así que cuando tomó la decisión y armamos el plan, su cerebro mágicamente se calmó. La situación seguía siendo difícil, claro, pero ya no lo desgastaba tanto. Los dolores de cabeza bajaron su intensidad y luego hicimos un proceso más profundo para identificar qué había detrás y qué creencias limitantes tenía sobre el trabajo, porque, por supuesto, ahí en el fondo había algo que hacía que él no tomara la decisión. El resultado, en 2 meses consiguió un empleo mejor, con mayor sueldo y mejores condiciones. Pudo renunciar en paz, sin pelear ni huir, y encontró el trabajo que quería. Ahora bien, lo que quiero que veas con este ejemplo es que muchas veces cuando estás en el problema no te das cuenta de que lo único que falta es decidir qué quieres y alinear un plan de acción. Y claro, a veces se necesita ayuda de un amigo, un mentor, un familiar o incluso apoyo terapéutico. Pero lo importante es reconocer que la indecisión también es una decisión, pero una que te desgasta. Albert Einstein dijo, si quieres obtener resultados distintos, no sigas haciendo lo mismo. Lo implícito en esa frase es justamente esto. Para tener resultados diferentes, primero debes decidir. Después vendrá el plan, el camino, las oportunidades. Pero sin decisión no pasa absolutamente nada, señores. Y hay algo clave que quiero decir. No te juzgues ni te culpes por las decisiones del pasado, escuchándome ahora. Recuerda que siempre hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas que tenías en ese momento. Hoy tienes más recursos y herramientas. Por eso, tu yo del pasado puede parecer incapaz al compararlo con tu yo del presente. Atención con eso. La buena noticia es que el poder de decisión se entrena. Sí, señores, se entrena como el músculo yendo al gimnasio. ¿Por qué digo esto? Porque quizás esperas a un momento muy difícil para decidir bien, pero si nunca entrenaste en lo cotidiano, pues por supuesto va a ser muy difícil. La clave es empezar con pequeñas decisiones. Por ejemplo, te preguntes, ¿qué quiero comer? ¿Qué comes en el día? ¿A qué hora te levantas? ¿Qué ropa usas? ¿Qué música quieres escuchar en un momento preciso? ¿Qué programas eliges ver? Es decir, empezar a escucharte en lo que quieres. Y aquí viene la clave del día de hoy de este episodio. Di que sí cuando sientas decir que sí y di que no cuando sientas decir que no. Realmente es así de simple. Es alinear pensamiento, acción, cuerpo. Es importante comenzar a escucharte y alinearte con esa sensación. La raíz de los problemas es que socialmente estamos acostumbrados a seguir el ritmo que nos marca el día a día, pero no te das cuenta que quizás tus sensaciones, tus sentimientos o realmente lo que quieres va en otro sentido y terminas atropellándote. Por eso el entrenamiento comienza en escuchar lo que sientes realmente y tomar una decisión alineado a esa sensación, tan simple como es un sí y un no. Quizás parece fácil y suene fácil, pero realmente al inicio puede ser bastante incómodo porque no estás acostumbrado a ello. Sin embargo, es súper necesario, porque si comienzas a entrenar tu mente y tu cuerpo y a escucharte en pequeñas decisiones, aprendes a vivir alineado, alineada a lo que quieres. Y cuando llega una decisión importante, una gran decisión, ya sabes el camino.
El cuerpo lo sabe, tu mente lo sabe, está alineado, estás acostumbrado a escucharte y entonces simplemente fluye como un camino que ya aprendió, que está entrenado. Y para mí es ahí cuando sucede la magia, porque tomar una decisión abre puertas, llegan las oportunidades, las personas correctas, el dinero, las invitaciones, los regalos, todo empieza a moverse porque ya decidiste. Hay una visualización muy personal que me ayuda a saber también cuando estoy como dentro y fuera de lo que quiero. Y es que imagino unas puertas enormes, como que son las puertas del universo, y digo, quiero tal cosa, y esas puertas se abren para mí. Y cuando digo pero, esas puertas se cierran. Y así sucede en realidad, cuando comienzas a darte cuenta que hay una dualidad entre lo que quieres y lo que la creencia dice que no puede suceder. Entonces es como tener un pie adelante y otro atrás. Por eso cuando decides sucede la magia, porque es como que dejas esas puertas del universo totalmente abiertas para que todo lo que quieres tenga su camino hacia ti. Así que la invitación en el episodio de hoy es que tomes decisiones en lo simple, en lo cotidiano, con conciencia, en esas pequeñas decisiones, porque no hay nada que genere más paz, más serenidad, que sentir que actúas en coherencia con lo que eres y lo que sientes. Practícalo y no te imaginas el peso que vas a soltar. Gracias por escucharme y estar presente siempre. Recuerda que este espacio crece contigo. Compártelo, suscríbete, sígueme en este podcast. Regálaselo a alguien que crees que lo necesite y en este caso que esté pasando una situación de fuerte indecisión, de decisiones complicadas, para que este mensaje le llegue y pueda llegar cada vez a más y más personas. Así que nos vemos en un próximo episodio de Realmente. Bye bye.